Bendiciones, soy el pastor Jorge Fernando Palomeque, alumno de la carrera de Liderazgo Pastoral y estoy cursando el 8º semestre en la Universidad Aquino de Bolivia. Bien, quiero referirme hoy día al concepto de sexualidad con propósito y voy a empezar relacionando el término sexo. Generalmente la principal concepción que la persona tiene al oír el término sexo es relaciones sexuales, placer, hacer el amor, lujuria, etc. Esta definición y este preconcepto ha sido promovido ampliamente por el secularismo de la época y su fin actual es la exagerada libertad, o yo diría el libertinaje respecto a la vida sexual, especialmente en los jóvenes. Ahora la pregunta es, ¿el sexo es dañino? ¿El sexo es malo? Bueno, en la mayoría de los países y en las culturas, incluso en las iglesias, se ha tomado lo que la Biblia dice respecto al uso indebido del sexo y se lo ha atribuido al sexo. Como resultado de esto, los padres vienen diciendo a los hijos que el sexo es sucio y es dañino, pero en realidad lo malo y lo dañino es el mal uso del sexo. Cuando leemos en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 18, en el que Pablo escribe y dice, huyan del pecado sexual, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el cuerpo. Bueno, esto no está hablando acerca del sexo, habla del uso indebido del sexo y no según el sexo como Dios lo ha diseñado. Bien, cuando el Señor termina su creación, tiene una actitud interesante. Dice la Biblia en Génesis 1:31 que Dios miró todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera. Y todo lo que había hecho incluye el sexo. La sexualidad es buena en gran manera. Pensar de forma diferente nos va a privar de esta maravillosa experiencia con la persona indicada y en el tiempo adecuado. Bien, ¿cuál es la perspectiva correcta respecto al sexo? Empezamos mencionando acerca de cuál es la perspectiva de las personas que están en nuestro entorno y aquellas que son influencia para nosotros. Por ejemplo, el autor Jim Burns, autor del libro Sobreviviendo a la Adolescencia, hace una relación interesante acerca de los distintos enfoques y conceptos que tiene respecto al sexo la sociedad. Esas personas que afectan nuestro entorno y afectan por ende nuestras decisiones tienen este concepto. Los amigos dicen, el sexo es maravilloso, yo ya lo hice. La escuela dice, así es como se hace. Los padres dicen, sin embargo, en esta casa no tocamos ese tema. Y la iglesia dice, es pecado. Haciendo una discriminación entre estos 4 contextos, podemos deducir que, por orden de autoridad, los grupos que deben dar respuestas respecto al sexo son la iglesia y la familia. Posteriormente la escuela y los amigos, pero la triste realidad es que los que están hablando son los que deberían callar y los que están callando son los que deberían hablar respecto a este tema. Respecto a los propósitos entonces del sexo, vivimos en una sociedad que se ha desmarcado ampliamente de las premisas de la vida, es decir, que actualmente la mayoría de los jóvenes no reciben educación sexual en sus hogares o en la iglesia. Desafortunadamente, muchas unidades educativas, instituciones ligadas al tema, solo imparten lo que Jim Burns indica educación de valores neutrales. Es decir, que se habla del tema sexual, pero desde un punto de vista hasta hedonista, cayendo al punto de incentivar su práctica, pero con prevención. Es por esa situación que se han incrementado las campañas de prevención sexual, control de natalidad, educación sexual, etc., cuyas campañas no informan plenamente
sobre las consecuencias a las que se debe atender un joven activo sexualmente. Sin embargo, agotan todos sus esfuerzos para entrenarlos en el uso de anticonceptivos, métodos para evitar embarazos y, tristemente, defienden el derecho a abortar o a desmarcarse del compromiso matrimonial, promoviendo la unión libre, el concubinato y demás cosas entre jóvenes. Ahora, el manual de la vida, la Biblia, nos refiere 3 propósitos para el uso del sexo dentro del diseño divino. El primer propósito es la procreación. Génesis 1:27 dice: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Entonces la procreación fue ordenada estrictamente por Dios bajo una relación con el propósito para el cual Dios creó a la primera pareja, el propósito de perpetuar la raza. Entonces la unión conyugal y la fidelidad también fueron constituidas por Dios para perpetuar esa raza y continuar la descendencia prescrita por Él. Un segundo propósito es la unidad. La Biblia dice en Génesis 2:24: por tanto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces la unidad es un hecho que ya estaba implícito en la mente de Adán cuando él vio a Eva y dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, por lo cual la llamó varona, porque del varón fue tomado. Eso implica unidad. Entonces, unirse en un matrimonio y practicar la relación sexual con el cónyuge determina la unidad no solo física, sino espiritual, porque ya no son dos individuos, sino una sola entidad. El orden establecido en Génesis 2:24 es este: dejar al padre y luego unirse a su mujer. Lamentablemente los jóvenes de ahora cambian este patrón. Actualmente primero se unen y luego dejan al padre y a la madre. Cuando ocurre esto, no puede efectuarse la unidad perfecta, porque los hijos aún siguen dependiendo moral y económicamente de sus padres. Bien, el tercer y último propósito es la recreación. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 5, versículo 18: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Esto significa que dentro del matrimonio las caricias, el goce y la relación sexual no tiene nada de impúdico. Es más, Dios bendice el hecho matrimonial y lo compara como un lugar de honra, según Hebreos 13:4. Entonces, las cualidades emocionales y el goce biológico que se experimenta durante una relación sexual entre casados ha sido creado y diseñado por Dios para la experiencia del hombre y la mujer dentro del matrimonio en el tiempo exacto y con la persona indicada. Que Dios te bendiga.